Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí, te puedo sentir. Siempre estás aquí. Siempre estás aquí. Hola, hola, ¿cómo estamos? El Señor les bendiga, querida familia. Me da mucho gusto que en esta nueva semana Dios nos permite nuevamente estar por aquí conectados para que podamos platicar, para que podamos hablar de la hermosa palabra que Dios tiene preparados para nosotros este día. ¿Te parece si oramos? Inclinamos nuestro rostro. Señor, gracias te damos en este hermoso día por la misericordia que has derramado nuevamente sobre nosotros, sobre nuestras familias, Señor. Gracias por la salud, por la provisión que nos das, porque nos mantienes, Señor, de pie. En tus preciosas manos nos ponemos. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Padre mío. A ti que te dedicas a cuidarnos, a darnos de tu provisión, a darnos de tu palabra, de ese alimento para que podamos ir avanzando día a día, Señor, hacia ti, hacia tu presencia. Gracias, Padre, y nos ponemos en tus manos en esta hora para que tú nos indiques, para que tú nos guíes sobre el mensaje que quieres que quede grabado en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues bien, hoy iniciamos con un tema hermoso, como todos los que hemos venido aprendiendo. Hoy tenemos este principio de vida 18 que se llama víctima o vencedor. Tenemos este tema que nos enfoca hacia la fe, que nuestro corazón debe de tener, que Dios pone en nosotros para poder ir sopesando todas las dificultades que vengan a nuestra vida. Bueno, pues dice como subtítulo, como hijos del Dios soberano, jamás somos víctimas de nuestras circunstancias. Fíjense bien cómo dice el título. Si nosotros somos hijos de este Dios soberano, jamás vamos a sentirnos víctimas de nuestras circunstancias, aunque a veces así lo sentimos, cuando pasamos dificultades, ¿cierto o no?
pasamos dificultades y nos sentimos esas víctimas que no vamos a poder lograr salir de esas dificultades, pero nos pasa porque somos débiles y porque la fe que hay en nuestro corazón no es la suficiente para poder tener esa confianza y esa esperanza de que Dios nos va a sacar de ahí, de esa dificultad en la que estemos, ¿verdad? Entonces, nuestras circunstancias no deberían definir quiénes somos ni cómo reaccionar. Más bien, como creyentes, nuestra conducta en cada situación debería honrar a nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús, y a nuestra identidad. Y nuestra identidad debería también basarse en la salvación que Él vino a proveer para ti y para mí, ¿verdad? Entonces, tenemos un estudio muy bonito en este capítulo 11 de Hebreos, que nos recuerda a aquellos hombres y mujeres que se mantuvieron firmes en la fe a pesar de las circunstancias adversas que vivían. Pero esos hombres y mujeres que Dios escogió, que Dios tuvo en su corazón darles esas situaciones que iban a vivir, para ponerlas, primero que nada, ponerlas en consideración, ¿verdad?, a lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran. Pero por supuesto que todas iban enfocadas hacia este pueblo de Israel, ¿verdad? A este pueblo que nosotros, si nos venimos al presente, las situaciones que vivían aquellos hombres de adversidad, ahora las vivimos de una manera a lo mejor un poco distinta, pero vivimos momentos de adversidad. Y siempre hay alguien que nos está hablando, que nos está poniendo en nuestro corazón esa palabra que Dios quiere que tú sepas para que muestres esa confianza en Él, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, traemos esas historias al presente, y estos grandes hombres de la fe que no supieron tal vez cómo iba a terminar su historia, ¿verdad? Ni tampoco cuándo cumpliría Dios las promesas que les había hecho. No sabían cuándo, pero tenían la certeza en su corazón que Dios las iba a cumplir. Es como tú y yo ahora. No sabemos cuándo Dios va a cumplir las promesas que tiene para nosotros. Sabemos que estamos aquí y que queremos servir a este Dios hermoso, soberano, ¿verdad? Que lo queremos servir de corazón, en espíritu y en verdad también, creerle a Él, pero no sabemos cuándo va a cumplir la promesa que tiene para mí o para ti. Sin embargo, nuestro corazón tiene la confianza de que se hará en el momento en que Él quiera, en los tiempos perfectos que Él ponga y disponga, ¿verdad? En Primera de Reyes 8:56, aquí esta palabra nos indica que cómo fue que ellos demostraron tener una fe tan grande en Dios. Pues porque sabían que ninguna palabra de todas sus promesas iba a fallar. Ninguna palabra de todas las promesas que Dios ha puesto o ha escrito va a fallar. Nosotros somos los que nos desesperamos. Nosotros somos los que no sabemos esperar en los tiempos de nuestro Padre, ¿sí? Y nos gana la desesperación, tal vez la desilusión, la desolación, y eso pues no le agrada a nuestro Padre, porque quiere decir entonces que no hemos aprendido a esperar en lo que Él nos ha prometido que sí hará, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en Hebreos 11:1 una palabra hermosa que habla, dice, los grandes héroes de la fe. Es lo que vamos a hablar en parte el día de hoy, ¿sí? En parte. Porque tenemos una cita base que les voy a mencionar ahorita, pero no queremos que nos confundamos.
vamos a hablar de la fe. Estos grandes héroes de la fe. Dice, la fe es estar seguros de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Eso dice Hebreos 11:1. Y Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Entonces dice, la palabra es muy clara, ¿verdad? Este mensaje que Dios nos manda a decir. Si nosotros no tenemos fe, va a ser imposible que agrademos a Dios. Porque tú conoces a Dios, ¿lo has visto físicamente? No. Entonces, ¿cómo puedes decir que existe? Por fe, ¿verdad? Por fe. Por fe, el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que su recompensa la tendrá en el momento en que lo busque. Porque, pues la fe es la respuesta del hombre, familia, a la fidelidad. La fe es la respuesta del hombre a la fidelidad divina, a Dios. Y es la creencia y la convicción segura de lo que no estás viendo. Esa es la fe. Entonces, tú no puedes ir y decir, véndame fe o regálame fe. No, ¿verdad? Tú lo único que tienes que hacer es creerle a nuestro Padre amoroso, nuestro Padre hermoso, que todo lo ve, que Él es el dueño de todo, porque tú lo sabes, y a Él en oración, clamarle como hemos venido aprendiendo, que ponga en nuestro corazón esa fe que necesitamos como pueblo también, para poder caminar seguros en su palabra, caminar seguros por este camino lleno de grandes situaciones adversas que vienen o que estuvieron en nuestra vida, pero que tengamos la firme convicción de que Él nos va a sacar de ahí. Entonces, ¿serás víctima o serás vencedor? Como dice el título de nuestra lección el día de hoy. Si caminamos desde un principio, tomados de la mano con nuestro Padre, confiando, creyendo que Él nos va a sacar de lo que estemos, vamos a ir caminando en victoria con Él, ¿verdad? Con ese ánimo, con esa fortaleza, porque seguro estamos que vamos a lograr vencer lo que estemos pasando, como grandes vencedores, ¿sí? Entonces, viene aquí a colación la historia de un pastor que cuenta su historia de que cuando era niño, o sea, aproximadamente estaba en 5º año de primaria, pues en la escuela dominical, luego les pedimos a los niños que memoricen los grandes héroes de la fe, ¿verdad? Y ahí aprenden acerca de David, de Sansón, de Abel, de Enoc, de Abraham, de Sara, de Moisés, estos grandes héroes de la fe que nos van recordando la fortaleza que tuvieron para salir de las grandes dificultades en las que se vieron envueltos cuando obedecieron un mandato de Dios, ¿verdad? Entonces el pastor dice que ahora es un pastor dedicado a dar la palabra de Dios. Este pastor nos cuenta esta historia y nos dice que cada vez que él siente una debilidad, que cada vez que él siente esa desolación en su corazón, esa desesperanza de que las cosas que él quiere hacer no le salen como las tiene planeadas, o más bien dicho, cuando las fuerzas empiezan a flaquearle por estar esperando una respuesta de nuestro Padre y no llega, él recurre a estos grandes héroes de la fe. Él recurre a Él y dice que entonces nosotros, dice, al considerar esa nube
nosotros también deberíamos de ser animados, dice, por estos testimonios. Y deberíamos de ser alentados por la historia, por ejemplo, la historia de José, quien soportó toda la vida, aunque la vida pareciera ser injusta para él. ¿Se acuerdan lo que le pasó a José? ¿Verdad? Que fue vendido por sus propios hermanos. Pero son historias que ya las vimos y que Dios las pone al alcance de nosotros para que seamos fortalecidos y para que pongamos en una balanza las tribulaciones que tenemos nosotros y las que tuvieron ellos. Son diferentes, ¿sí? Nosotros sí hemos recibido cachetadas con guante blanco, vamos a llamarle así, de la gente que en el momento en que nos acercamos a hablarle de la palabra de nuestro Padre no la quiere aceptar, de que nos dice, bueno, ven mañana o ven después, o no me hables de Dios simplemente. Entonces, son situaciones feas que siente nuestro corazón, ¿verdad? Pero que nos tenemos que fortalecer en la palabra y tenemos que venir a ver a estos grandes héroes que ellos sí vivieron grandes tribulaciones comparadas a las que estamos viviendo ahora nosotros, ¿sí? Ellos acataron esos mandatos de nuestro Padre para ir a hacer la voluntad de Él fuera de la presencia de luego de las tierras que los vieron nacer, de sus familias, ¿sí? Y sin embargo, ahí estuvieron, ahí estuvo esa fe plasmada en su corazón que Dios se las puso para que pudieran ir cumpliendo paso a paso ese mandato que Dios les daba, ¿verdad? Entonces, tenemos también la historia de David, traemos la historia de Moisés, con quien pues pasó grandes tribulaciones en medio del desierto con los israelitas, ¿verdad? Pero también tenemos a los discípulos, quienes quedaron desolados con la crucifixión de Cristo. Esos discípulos que caminaron a lo largo de varios años con nuestro Señor Jesucristo y que a lo mejor no pudieron hacer nada para lograr salvarlo de esa cruz. Entonces, miren, son muchas situaciones que nos pone este libro, este pasaje histórico en Hebreos 11, y que, volviendo a lo que decía el pastor, él cada vez que se siente atribulado, cada vez que se sentía desesperado ya por no poder lograr alguna situación o no alcanzar a ver ya esa situación resuelta que le estaba pidiendo o clamando a nuestro Padre, recurría, ¿verdad?, a ver estos grandes héroes de la fe. ¿Para qué? Para llenarse, para fortalecerse y seguir en esa espera y seguir aguantando para lograr llegar a ser un gran vencedor en lugar de ser una víctima, ¿verdad? Entonces, fíjense todas estas historias tan hermosas que Dios pone a nuestro alcance y dice que si cualquiera de estas personas se hubiera considerado víctima de sus circunstancias, habrían empezado su peregrinaje en derrota y en desánimo. Así es. En lugar de enfocar su mano, en lugar de enfocar esas fuerzas, ¿verdad?, en la mano poderosa de nuestro Señor, viene el triunfo con Él. Dios sabe todo lo que nosotros podemos aguantar. Si ellos soportaron, nosotros podemos decir que también vamos a soportar las pruebas que vengan. Hemos tenido dificultades y hemos tenido pruebas de una manera muy diferente, pero a esas pruebas le podemos nosotros llamar que son los desiertos que hemos ido pasando poco a poco, ¿verdad? Esos desiertos en los cuales Dios no nos ha dejado de mandar ese maná que nos va a alimentar física, que nos va a alimentar espiritualmente, familia. Hoy vivimos situaciones adversas, hoy vivimos situaciones de grandes tribulaciones, porque vemos
que hay mucho pecado alrededor de nosotros. Y mientras siga existiendo ese pecado, van a venir esas situaciones que vamos a vivir, porque Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Va a ir moldeando ese corazón mío, ese corazón tuyo, hermano, ¿sí? Entonces, Él quiere ver hasta dónde tú lo amas, ¿sí? Él dice que tú vas a soportar, pero porque tú vas a soportar solamente lo que Dios sabe que tú puedes soportar para poder vivir esas situaciones. ¿Cuáles? Enfermedades, algún accidente, la economía, la salud, muchas situaciones que están alrededor de nosotros y que poco a poco nosotros nos va llenando de esa fortaleza para irnos librando tal vez de esas enfermedades o de esas situaciones, pero también nos va preparando de una manera muy sabia para que podamos hacerle frente a esas situaciones. No como víctimas, sino como vencedores. Porque yo seré una víctima cuando no conozco de la palabra de Dios o cuando mis pies no están bien cimentados en la roca, ¿verdad? Pero yo creo que todos nosotros nos consideramos vencedores porque creemos en ese Dios que nos tiene guardadas unas promesas que algún día nos las va a hacer ver, nos las va a hacer llegar, ¿sí? A nosotros de alguna manera u otra. Dios sabe que el camino de la vida cristiana no es fácil. Cuando recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, Él te fijó un curso a ti a seguir como su Señor soberano. Y desde que estás siguiendo ese curso como cristiano, la vida no ha sido fácil tampoco. No. Es mentira que te digan que, bueno, si ya vente y si ya eres cristiano, si ya aceptas a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, las cosas van a cambiar, van a ser diferentes y no vas a sufrir. Eso es mentira. Sí vamos a sufrir. Te estoy poniendo como ejemplo estos grandes héroes de la fe. Sufrieron en el camino. Sufrieron muchas adversidades. Grandes pruebas que Dios les puso, pero que sin embargo lograron la victoria de la mano de Él. ¿Sí? Ellos nunca supieron tal vez cómo iban a terminar esas victorias, pero lograron llegar a ser grandes victorias. Dios sabe de antemano que las dificultades que nosotros podemos tener como creyentes, las dificultades que vamos a enfrentar en la vida también, y Él entiende que de antemano vamos a estar en conflicto permanente con el mundo, con la carne y con Satanás. Sí, porque cuando tú caminas en ese camino recto de obediencia, muchos tratan de sacarte de ahí, ¿verdad? Muchos. El mundo, como lo acabo de leer, tu propia carne, tus propios afanes, tus propios deseos de vivir una vida diferente, te quieren sacar de la presencia de nuestro Padre y también Satanás. Entonces no es fácil. Tenemos que ir luchando contra la adversidad siempre, tratando de ir caminando tomados de la mano. Siempre yo he mencionado esa palabra porque si te sueltas de la mano de Dios, te pierdes. Te pierdes en ese mundo tan cruel, ese mundo que Dios hizo para nosotros pensando en la perfección, pensando en que íbamos a estar bien, ¿sí? Y que ahora el mismo hombre lo ha convertido a través del pecado, lo ha convertido en un mundo malo, en un mundo que nos puede envolver fácilmente y llevarnos al pecado.
¿verdad? Entonces, no es fácil, pero Dios sabe, porque a ti te escogió, porque a mí me ha escogido. Dios sabe las adversidades que tú vas a tener. Pero si tú logras tener esa fe puesta, ciega en nuestro Padre, Él te va a sacar de ahí. Él te va a llevar de su mano para que puedas ver esas promesas que tiene prometidas para ti, ¿sí? Entonces, la fe es la respuesta del hombre a la fidelidad divina. Esa es la fe y la convicción, la creencia segura de lo que tú no ves, pero que tú sientes, que tú sabes que vive aquí en tu corazón, ¿verdad? Esa es la fe. Si nuestra fe fuera así como un grano de mostaza, imagínense. Por eso es importante que nosotros siempre estemos clamándole a nuestro Padre, pidiéndole de rodillas a Él que nos dé esa fe, que nos envuelva en su misericordia día con día, que no nos suelte. Porque si nos suelta, porque si nosotros no creemos, no lograremos llegar algún día a la presencia de nuestro Padre. Él nos está preparando, hermanos. Él nos prepara día con día, porque Él nos ama incondicionalmente, aunque seamos pecadores, ¿sí? Él nos ama incondicionalmente. Entonces, miren, aquí, ahorita que ya estamos hablando a este punto, llegando a este punto del amor que Dios tiene por nosotros, aquí es donde cabe mencionar esta cita en Oseas 3, 4 y 5. ¿Quién fue Oseas? ¿Qué quería Dios para Oseas? Oseas fue un profeta menor de Israel, ¿sí? Y Oseas fue, el libro de Oseas nos manda un recordatorio de que el pecado es semejante a la infidelidad dentro del matrimonio. A Oseas se le ordenó que se casara con una mujer virgen, pero que posteriormente lo iba a convertirse en una ramera. Permítanme leerles Oseas 3, capítulo 3, 4 y 5, porque muchos días estarán los israelitas sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin estatura, sin efod y sin terafín. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Vendrán temblando al Señor y a su bondad en los últimos días. Les comentaba que Oseas, Dios la mandó a casarse con una mujer que, pues, una mujer que él amó inmensamente y que pues tuvo 3 hijos con esa mujer, pero esa mujer terminó abandonándolo porque se buscó a varios amantes. Sin embargo, Dios le permitió a Oseas que pasara eso, a este profeta. Dios se lo permitió, porque de esta manera Dios le está ilustrando al profeta ese gran amor que Dios siente por Israel, por ese pueblo que ha sido adúltero, que ha sido pecador y que sin embargo lo liberó de la esclavitud. Porque fíjense lo que le pasó a Oseas. La mujer de Oseas se fue, anduvo caminando por muchos lados y llegó a ser esclava. Él pagó para liberarla. Pagó para traerla nuevamente a su casa con sus hijos. Sin embargo, él la trajo con la condición de que pues no la iba a tocar ni se iba a dejar tocar por ninguna otra persona, ¿verdad? Fuera del matrimonio. Pero él amaba. Entonces, Dios ilustra a través de Oseas este pasaje en la Biblia del pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? ¿Qué ha hecho con este pueblo? Lo ha amado incondicionalmente y le ha perdonado sus iniquidades, sus infidelidades, su adulterio. Le ha
perdonado esa manera tan vana de vivir, y sin embargo pagó por un precio muy alto por sus hijos que ha amado. Lo mismo, esa vida que le permitió a Oseas vivir con esta mujer, se la deja en gran sabiduría para que él comprenda el gran amor que siente nuestro Padre. Es un amor incomprendible, de veras. Es un amor que nosotros no podemos entender, porque sabemos que la infidelidad dentro del matrimonio es un pecado que permite que el que peca se aleje voluntariamente, ¿verdad? Pero que sin embargo, Dios pone ese perdón y reconciliación por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué gran enseñanza. Hay mucho que aprender de estos pasajes bíblicos que Dios trae a nuestro presente, porque nosotros decimos, bueno, yo no soy adúltero, yo no he sido nunca adúltero, pero o sea, cuando hablamos de adulterio no hablamos únicamente cuando existe una infidelidad entre una pareja, no. Nuestro Padre nos trae una enseñanza diferente. Es la infidelidad que existe en nosotros cuando nosotros vamos por el mundo adorando otros ídolos, creyendo en otros ídolos, anteponiéndolos antes que en Él, ¿verdad? Antes de mostrar ese amor por nuestro Padre. Eso es. El conocimiento de Oseas acerca de la provisión de Dios era incompleto, pero por fe, él sabía que Dios reconciliaría a su pueblo consigo mismo. Fíjense bien, Oseas hablo del 755 años antes de Cristo. Por eso hay muchas cosas que Dios nos permite ver, pero hay otras cosas que no logramos ver, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos poco a poco leyendo, aprendiendo, escudriñando la palabra de Dios, Él nos deja ver lo que Él quiere que aprendamos en estos momentos. Lo mismo pasó con Oseas. Oseas perdonó a su esposa, la trajo de vuelta porque la amaba incondicionalmente a pesar de haber causado adulterio. Pero como era un profeta de Dios, Dios le mostró en su sabiduría ese amor que él sentía por su esposa, es el amor que Dios mismo ha sentido por Israel. Y lo ha perdonado, y lo ha traído, y lo ha liberado de la esclavitud, ¿verdad? Y lo ha reconciliado a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, esto es siempre por fe. Oseas se dejó conducir siempre por la fe de nuestro Padre Celestial. Sabemos nosotros que, por ejemplo, aquí dice en nuestro contexto, el autor de Hebreos considera que los últimos días comenzarán con el advenimiento de Jesucristo, cuando profetizaba Oseas. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando Jesucristo vino, la vez que estuvo Jesucristo aquí, no fue bien recibido como había sido profetizado. Esta profecía de Oseas podrá ser cumplida con la segunda venida de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, a lo mejor vamos a ver de una manera muy diferente a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios nos está preparando, pero Israel sigue adulterando, familia. Israel sigue envuelta en el pecado. Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando en cada corazón. Dios, en su infinito amor, nos permite que le vayamos conociendo. Por eso yo, hermano, te sigo invitando para que sigamos en esta comunión con nuestro Padre, porque dice que a medida que usted obedece al Señor fielmente, sin importar las circunstancias, su fe será cada vez más fuerte. Esa va a ser su preparación.
A medida que tú vas creyendo y que tú vas conociendo de nuestro Padre, Dios va a ir incrementando tu fe. Aquel que sufrió la cruz vive en mí y vive en ti, hermano, ¿sí? Y nuestro Padre ha equipado plenamente nuestro corazón para cualquier tarea que nos llame a ejecutar. Si tropezamos, ahí está su mano para levantarnos, ¿sí? Dios no nos manda a la guerra sin fusil, como decimos ahora. No, Dios nos prepara, Dios nos provee de lo que nosotros necesitamos para poder llevar al necesitado la palabra, que es lo que estamos haciendo ahorita. Llevar la palabra al que lo necesita para que renazca en su corazón esa necesidad y esa hambre de conocer de un Dios que lo ama, que le perdona todas sus iniquidades que han sido llevadas a cabo allá en el mundo, ¿verdad? Entonces, debes de tener la convicción de que no estás solo. No estamos solos, hermanos. La mano de nuestro Señor nos sostiene. Pero ¿qué tenemos que hacer? Clamarle a Él. Seguirle clamando a este Padre amoroso para que nos siga infundando esa sabiduría en nuestro corazón, esa fe que necesitamos para poder seguir caminando de su mano. Hemos sido infieles, hermano, todos. Hemos adulterado, hemos pecado. Pero Dios en su infinito amor y sabiduría nos quiere llevar de su mano para que podamos llegar a ver sus promesas. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en este hermoso día por tu palabra, porque sabemos claramente que tú nos tienes aquí con un propósito, Padre mío. Porque tú nos llenas ese corazón de fe, Señor, para que podamos sentir la necesidad de que somos vencedores en medio de las circunstancias que tú nos pongas, Padre mío. Que somos vencedores porque tú nos llevas de tu mano, porque tú nos quieres llevar algún día a tu presencia en victoria, Padre mío. Gracias, Padre. Gracias por la sabiduría que tú pones en cada uno de nosotros, Señor. Por esa necesidad de querer aprender cada día más de ti. Aprendimos hoy que si nosotros vamos escudriñando tu palabra, vas poniendo en nuestros corazones esa fe que necesitamos para poder vencer las adversidades de la vida, Señor. Gracias, gracias por esa enseñanza que nos dejas hoy. Llénanos, Padre, de tu fe, de tu sabiduría. Llénanos de esa esperanza para que podamos caminar, Señor, en obediencia conforme a tu palabra, Señor. En tus manos nos ponemos siempre para que tú obres en nosotros conforme a tu preciosa voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano. Ojalá y que esta enseñanza quede grabada en tu corazón para que esa fe que no tenemos crezca cada día más y podamos confiar en esas promesas que Dios tiene para nosotros. Dios te bendiga.